Bueno, pues estamos grabando y empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este nuevo directo de María de Residencias, que ya no es directo porque no hemos conseguido, por problemas técnicos, sacarlo en directo, retransmitirlo en directo en YouTube. Así es que lo estamos grabando y lo vamos a subir a YouTube cuando terminemos. Bueno, os recomiendo que os suscribáis al canal para estar informados cuando haya próximas programaciones que esperemos que funcionen. Antes de comenzar con la presentación de la charla coloquio de hoy, quiero aprovechar para hablaros del libro Un momentito solo de Manuel Rico. Vergüenza, el escándalo de las residencias. Yo ya lo tengo en mi poder y ya he empezado a leerlo y os recomiendo la lectura para todo el mundo, pero especialmente para todas aquellas personas que no conozcáis de primera mano lo que ha pasado en las residencias. Si me permitís, voy a leer solamente una pequeña parte del libro en la que habla de las tres alternativas que tuvieron en todas las comunidades, pero especialmente en la Comunidad de Madrid, que es donde se centra en esta parte, al abandono que hubo de los residentes, ¿no? Y entonces las tres alternativas fueron medicalizar las residencias, y dice que Ayuso y Escudero no solo ignoraron a su compañero de gabinete, a Alberto Reyero, sino que tampoco hicieron caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid ante la grave situación que se vivía en las residencias de Alcorcón y Leganés. Sus respectivos gobiernos municipales, ambos del PSOE, acudieron a la justicia para que ésta obligase al gobierno regional a medicalizarlas. El Tribunal Superior así lo ordenó, pero el Ejecutivo madrileño no se mostró conforme y recurrió, alegando que ya había aportado distinto material a los geriátricos para proteger a sus residentes. En diversos autos el tribunal explicó que medicalizar un centro no significa enviar de forma puntual a un médico, una enfermera o algo de material, sino que dotarlo de personal y los medios necesarios para garantizar la adecuada atención sanitaria de los enfermos. Y ante las dificultades de comprensión que parecían mostrar Ayuso y Escudero, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid les puso un ejemplo que necesariamente debían ser capaces de entender, porque medicalizar una residencia de mayores puede considerarse lo que en la propia Comunidad de Madrid se ha llevado a cabo de forma notoria y públicamente conocida en algunos hoteles de la capital y en el recinto ferial de IFEMA. La segunda alternativa para no abandonar a los ancianos en las residencias era precisamente el hospital de campaña montado en IFEMA. El gobierno regional transformó 2 pabellones en un centro sanitario para atender exclusivamente a pacientes con coronavirus y anunció que estarían operativas 5.500 camas. Permaneció abierto entre el 22 de marzo y el 30 de abril, periodo en el que en total atendió únicamente a 3.811 personas, suficientes para que el aparato de propaganda del PP lo bautizase como el Hospital Milagro. Ayuso aseguró que este proyecto había sorprendido al mundo y que prácticamente no pasaba un día que no le llamase algún mandatario internacional interesándose por el tema. Se llama Hospital Milagro porque prácticamente todas las personas que han venido aquí han sanado, proclamó ufana la dirigente madrileña el día de su clausura. Lo que no contó es cuántos traslados se habían realizado desde las residencias, que era el lugar donde morían cientos de ancianos cada día. La cifra total fue de 23. Bueno, ahí lo dejo. E insisto, recomendamos mucho esta lectura porque hay que saber. Y bueno, pues hoy, hoy en este acto nos acompañan Borja Vila, Alicia Gómez, José Luis González y Carlos Vila. Los 4 abogados que han trabajado duro y que siguen haciéndolo para poder presentar las querellas impulsadas desde Marea de Residencias. Desde aquí vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento a los 4 por su gran labor. Y sin más, ¿qué os parece si empezamos el coloquio lanzando unas primeras preguntas que después pasamos a que los asistentes hagan las suyas propias, si es que hay? Repartiroslas como veáis, pero estas son las preguntas. ¿Qué posibilidad de recursos hay ante el auto de inadmisión en el Tribunal Superior de Justicia? El 23 de marzo de 2020, el Ministerio de Sanidad dictó la orden SND/275/2020, que luego modificó. ¿En qué consistía esta orden? 3.
Se tomaron las medidas necesarias y exigibles con la diligencia debida para prevenir contagios y muertes. 4. No era obligación de las empresas tener existencias de EPIs de forma habitual, incluso antes de la pandemia, para que sus trabajadores y trabajadoras estuvieran protegidos. 5. ¿Pueden escudarse las residencias en la concurrencia de fuerza mayor para eludir sus responsabilidades ante las querellas de los familiares? Y 6. Después de un año de convivencia con el virus, en las residencias se han seguido y se siguen produciendo contagios. ¿Existe algún delito tipificado en el Código Penal donde se pueda encuadrar esta situación? Perdonad, pero es que, no sé, tengo un picor de garganta, una almendra. Y 7. A toro pasado nadie quiere responsabilidades y dicen que acataban la obligatoriedad de los protocolos, que por cierto, si no llegan a salir a la luz, tal vez no nos hubiéramos enterado nunca de que existían. Deberían haber denunciado en ese mismo momento las direcciones de residencias, asociaciones de geriatras o de médicos y demás colectivos a la Fiscalía la existencia de estos protocolos. ¿Sabéis si se hizo? Y bueno, pues sin más, doy paso a nuestros invitados para que nos comenten sobre este tema. Hola. Hola. Bueno, es que tenemos un poquito de problema con el sonido, Carmen, se nos interrumpía algunas veces, no sabíamos si habías terminado o no, disculparnos. Bueno, en primer lugar, nuevamente vuelvo a dar las gracias a Marea por este acto que está haciendo y por el trabajo que desde luego han hecho ellos también. Nosotros lo que hemos hecho es intentar ayudarles en el mare magnum de justicia, que yo casi lo llamaría un campo de minas que tienes que ir sorteando para ver hasta dónde llegas. Pero un trabajo ímprobo el que han hecho desde Marea que nos ha... Ahora están todos desactivados. Alicia, activa el tuyo para poder hablar. Muchas gracias. Vale, no sé si se me ha oído antes, pero bueno, vuelvo a dar las buenas tardes y agradecer a Marea de Residencias este nuevo acto que organiza y su trabajo, que es el que ha permitido finalmente presentar las querellas. Y que nosotros solo hemos acompañado en el sentido de intentar movernos por el mare magnum o el campo de minas que supone la Administración de Justicia, y más en estos momentos. Bien, yo voy a contestar a la primera pregunta, la posibilidad de recursos ante el auto de inadmisión. Me vais a permitir muy brevemente que haga una referencia al auto de inadmisión porque me parece importante saber por qué lo inadmiten. Yo creo que es un auto, lo digo con toda la tranquilidad del mundo, estrictamente político, no se ajusta a... no da respuesta a los hechos ni a los fundamentos de derecho que nosotros alegamos, sino que hace una respuesta genérica que se supone que vale, y es una advertencia a navegantes, que vale para todos los trabajadores que se hayan visto afectados en su trabajo por un mayor riesgo derivado del COVID, y lo que viene a decir el auto es prácticamente lo mismo que hemos escuchado 2200 veces a los consejeros del gobierno del PP. Es decir, por ejemplo, el auto dice a mí en política parece que todo vale, pero en una resolución judicial parece un poco mal que se diga que es que las competencias por el Estado de abastecerse de medios, me parece eso jurídicamente insostenible. Hay solo que leerse el artículo 6 y 12 del Real Decreto del Estado de la Alarma para ver que las competencias de las comunidades autónomas se mantienen. Por supuesto, nos dice que nosotros no concretamos hechos suficientemente, a pesar de que hemos hecho más un relato periodístico que una querella. Evidentemente ya le hemos contestado que las personas que lo han padecido lo han visto más como una película de terror, pero que solo desde la distancia del tribunal que no lo ha visto, que no lo ha padecido, puede decir un término tan impertinente. Nosotros hemos hecho un relato exhaustivo de hechos
que son cómo han trabajado estas personas sin ningún medio de protección y mezclando la atención a residentes contagiados con lo que no lo estaban, con los mismos inexistentes. No había clasificación de los residentes, no se les trasladaba, la gente se la encontraban muerta. Es decir, nosotros hemos hecho un relato que desde luego no es periodístico, sino lamentablemente real. Y sin embargo, se nos ha contestado de forma genérica, y ahí sí que están haciendo una causa general, diciendo que la Comunidad de Madrid hizo todo lo que pudo y lanza frases del tipo de, que os voy a leer porque es que me parece muy, muy irrelevante, del tipo de que hizo todo lo que estaba en sus medios. Pese a dicha imposibilidad, la que supuestamente le daba el Estado central, que es falsa porque el propio auto reconoce que luego compró y que hizo de todo, pero bueno, debe ponerse de manifiesto la voluntad, iniciativa y proactividad de la Comunidad de Madrid para cumplir en todo momento y de manera escrupulosa las medidas necesarias para proteger la salud de sus efectivos. Eso dice el auto. Lo que no dice en ningún momento es cuáles fueron esas medidas y sobre todo en qué afectaron a los trabajadores de las residencias. Luego habla también de los datos que ha manejado el señor Enrique López durante todas sus comparecencias, de las 1.610 toneladas de material sanitario, pero tampoco dice dónde fue destinado, ni a dónde llegaron, ni qué incidencia tuvieron respecto a los hechos concretos que nosotros denunciamos como de trabajadores concretos con nombres y apellidos en residencias concretas. Eso no lo dice, eso le da igual. Y entonces al final dice, todo ello nos lleva a la conclusión de que la Comunidad de Madrid ha realizado todo lo posible para adquirir material de protección y EPIs para los profesionales de los centros ubicados en su territorio y no ha dejado de proveer de dicho material a los mismos siempre en la medida que le ha sido posible, dadas las extraordinarias circunstancias concurrentes. Esto es lo que finalmente concluye y lo que nos aplica son dos autos de otros dos colectivos de trabajadores que no son de residencias, que no hemos sido parte y que las circunstancias conocemos y nos lo aplica automáticamente. Estos dos autos diciendo que la comunidad hizo todo lo que pudo y Consejería de Políticas Sociales desde lo que viene a decir. Teniendo en cuenta que en derecho penal no hay presunción de veracidad de nadie y que ese informe lo hace precisamente una de las partes que debían haber sido investigadas o que están querelladas, parece más que cuestionable que sea un elemento incuestionable para inadmitir una querella. Dicho esto, que no me quiero enrollar porque es que el auto no tiene desperdicio, también habla de que el hecho de ser un cargo público no puede significar que tengas una responsabilidad penal, pero se le olvida decir que evidentemente tienes unas competencias, unas responsabilidades, que no estás ahí para salir en la televisión, en fin, se le olvida decir todo y sobre todo aplicarlo al caso concreto. Dicho esto, recurso. Nosotros estamos estudiando muy minuciosamente si nos puede caber el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Es un recurso que es muy limitado, es un recurso que es muy restrictivo y por lo tanto no tenemos claro que se pueda agotar esa vía ante el Tribunal Supremo, pero, insisto, la estamos analizando. Y en cualquier caso, a la vista de lo que os he dicho, de la generalidad del auto, eso sí que es un auto de carácter general, y de que no contesta a nuestros hechos, entendemos también que existe una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, si finalmente descartamos esta casación al Tribunal Supremo, que no la tenemos todavía descartada del todo, siempre nos quedaría la posibilidad de ir al Constitucional. Esto es lo que os puedo decir, por eso decía al principio que estamos como en un campo de minas que tenemos que ir sorteando
pero que ya nos están anticipando lo que decíamos en la anterior reunión, en el anterior acto, de que parece que hay un consenso judicial en que a los trabajadores no hay que darles la posibilidad de la querella penal. Siempre ha sido muy de los jueces que no quieren entrar en los trabajadores salvo que el señor se haya matado o algo por el estilo, porque ellos consideran que poniendo a lo social tenemos bastante. Siempre han sido bastante restrictivos y ahora lo que está claro es que van a defender a muerte a la Comunidad de Madrid y yo pienso que eso es lo que van a reproducir una y otra vez. Pero es lo que os puedo decir respecto al recurso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Pues la primera pregunta está respondida. La siguiente pregunta, no sé si necesitáis que se os vuelva a repetir o vais directamente. No sé, ¿me escucháis? Sí, la Adelante, segunda José Luis. pregunta la voy a contestar yo, pero antes voy a añadir algo a lo que dice, a lo que ha comentado Alicia respecto del auto, para precisamente insistir en el carácter, en la naturaleza de resolución política que tiene ese auto. El mismo Tribunal Superior de Justicia resolvió en diciembre una denuncia que presentó Alcorcón, la alcaldesa de Alcorcón, primero en el juzgado y posteriormente tras la declaración de incompetencia por parte del juzgado llegó al TSJ y en la resolución por la que no admitía la denuncia, lo que sostenía era que dado que se hablaba en genérico, que no se especificaba de qué asuntos en concreto se trataba, ni cuáles eran las razones por las que se consideraba que había habido afectados con nombres y apellidos, pues que se habría algo que estamos viendo sistemáticamente que se repite y es eso de causas generales contra la Comunidad de Madrid y prospecciones, ¿no? que hacemos querellas prospectivas, que lo que pretendemos son investigaciones sin saber muy bien hacia dónde vamos. Bueno, pues en este caso, en el que en la querella sí se indicaba, individualizando los casos, por qué considerábamos que había una responsabilidad penal en los términos que se apuntaba en la querella, la respuesta es la misma. Con lo cual, independientemente de cómo se formule la denuncia o la querella, parece claro que cuando menos el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid tiene claro que la respuesta va a ser la misma para todos, independientemente de la manera en que se formule. Y ya en lo que respecta a la segunda pregunta, lo que tiene que ver con la orden 275/2020 y la que posteriormente la complementa, la 322/2020, a ver, estas órdenes hay que enmarcarlas dentro de la normativa de desarrollo del Real Decreto del estado de alarma a través de lo que en su momento se consideró la autoridad delegada. Es decir, se consideraba la autoridad competente el presidente del gobierno y el presidente del gobierno delegó en autoridades delegadas y una de ellas fue el ministro de Sanidad. Y el Ministerio de Sanidad dictó una serie de resoluciones precisamente para que las comunidades autónomas pudieran llevar a efecto toda una serie de medidas. En el debate político hay una discusión que aflora cada cierto tiempo y es el tema de si las competencias en materia de intervención de las residencias, en materia de intervención del sistema sanitario, del sistema público de salud, es la competencia estatal o la competencia autonómica. Bueno, el Real Decreto de estado de alarma es muy claro al respecto, tanto su artículo 6 como su artículo 12 remiten a las competencias de las comunidades autónomas y lo que posteriormente hacen esta orden 275, la 322 y las que nosotros señalábamos en la querella, la 234, la 232, la 265 es dotar de herramientas a las comunidades autónomas para que pudieran adoptar una serie de medidas. En concreto, la orden 275
es la que sirve de sustento para que la comunidad autónoma dicte la Orden 1/2020, que es la que le permitía intervenir las residencias. Algunas residencias fueron intervenidas por la Comunidad de Madrid. Y el marco legal que permitía esa intervención era la Orden 1/2020 de la Comunidad de Madrid y la Resolución 275, ampliada por el 122 de la Secretaría de Estado, que es la que es objeto de consulta. Con lo cual, digamos que las bases legales para adoptar toda una serie de medidas que iban desde la intervención a la medicalización de residencias tenían su soporte legal en estas resoluciones. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya en abril de 2020, obligó a la Comunidad de Madrid a que medicalizara esas residencias y lo hacía en base a la resolución, a la orden 265/2020 de la Secretaría de Estado. Es decir, el marco legal para medicalizar residencias existía y lo hizo a través de una primera resolución, un primer auto que resolvía una medida cautelarísima y de una segunda resolución, un segundo auto que ya venía a acordar la firmeza de esa medida cautelarísima por entender que en el mes de mayo, ojo, en el mes de mayo, el 5 de mayo todavía no había medicalización de residencias cuando existía tanto el marco legal como una resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia, matizo, sección contencioso administrativo, sección octavo contencioso administrativo. La que ha resuelto el recurso era la sala civil y penal, no era la sala contencioso administrativo. Con lo cual, si no se medicalizaron residencias, no porque no hubiera cobertura legal, sino no hubo voluntad política de medicalizar residencias. Pero es que además, la Orden 275, ampliada por la 322, lo que permitía no era solo medicalizar residencias, sino optimizar los recursos de todas las residencias, tanto públicas como concertadas, como privadas, para que en caso de que se valorara la necesidad de hacerlo, poder derivar a residentes de unas a otras residencias donde las condiciones fueran más óptimas. Es decir, cuando hablamos, y lo veremos más adelante, de qué se hizo y qué no se hizo, tenemos que llegar a ver si efectivamente todos los recursos que por ley existían fueron empleados o se dejaron de emplear recursos bien por una falta de diligencia o bien por una falta de voluntad política. Porque si llegáramos a la conclusión de que no se emplearon todos los recursos disponibles o de los que se podía disponer para evitar la tragedia humana que ocurrió, deberíamos concluir que efectivamente hay responsabilidades penales por parte de a quienes nosotros apuntamos en las querellas. Y lo que vamos viendo hasta ahora, es que sigue faltando información sobre qué es lo que se hizo a nivel de toma de decisiones en las estructuras altas de la Comunidad de Madrid. Es decir, la Comunidad de Madrid, como indicaba anteriormente, tenía una orden que desarrollaba una orden de la Secretaría de Estado y permitía la intervención y le permitía distribuir recursos. La pregunta es, sabiendo las necesidades que había en gran parte de las residencias de la Comunidad de Madrid, si ustedes nos aportan los datos para ver si eran conscientes de que había esas necesidades y no tomaron medidas, es lógico concluir, es lógico colegir que efectivamente ha habido una responsabilidad por parte de esas autoridades. Con lo cual, nuestra opinión al respecto, y así lo hacíamos ya valer en las querellas, es que todo el marco normativo para tomar ese tipo de decisiones existía. Y ojo, no vale porque es tramposo llegar a las conclusiones que están llegando tanto distintos tribunales, distintos órganos jurisdiccionales, como la Fiscalía. Y es ese argumento tramposo de que se hizo lo que se pudo. Porque usted, ¿cómo sabe que se hizo lo que se pudo sin tener toda la información de lo que se hizo? Es decir, se están adelantando unas conclusiones sin tener toda la información sobre la mesa de qué es lo que se hizo y qué es lo que se decidió no hacer. Luego hablaremos más adelante, entre otras de las cosas que se hizo y que estuvo mal hecho, que fue la famosa Operación Bicho. Luego hablaremos. Muchas gracias, José Luis. ¿Quién responde a la siguiente pregunta? No te oímos, José Luis.
La siguiente pregunta respondo yo también y... Me ha tocado. Me ha tocado. A ver. Se tomaron las medidas necesarias con la diligencia debida para prevenir contagios y muertes. En eso estamos, ¿no? Nosotros pensamos que no, y así lo hemos reflejado en las querellas. El problema es que todos tenemos claro que los recortes matan, ¿no? Es decir, no solo es una consigna, los recortes matan porque hemos visto que la situación en la que se encontraban los servicios públicos, la situación en la que se encontraban las residencias y el Sistema Nacional de Salud colapsó. Y colapsó como consecuencia de unas políticas muy concretas, unas políticas de recortes, unas políticas de austeridad. Eso no solo se dicen desde los movimientos sociales, es que eso viene recogido en el informe del Defensor del Pueblo ya en el año 2017, que también lo hemos aportado, y viene recogido por el informe de Amnistía Internacional de finales de 2020, explicando cómo los recortes durante toda una serie de años fueron determinantes para que las estructuras que tenían que haber intervenido para evitar esta tragedia estuvieran tan sumamente debilitadas que no se les permitió, no fueron capaces de hacer frente a lo que tenían que hacer frente. ¿Y qué medidas se fueron adoptando en todo este tiempo? Pues en la querella hablamos de lo tarde que se llegó a llevar a efecto el plan de choque. El plan de choque de la Comunidad de Madrid no se lleva a efecto hasta el día 27 de marzo, cuando ya hay 1000 muertos en la Comunidad de Madrid. Nos hemos sensibilizado ahora, desgraciadamente, con las cifras de muertos, pero hace un año hablar de 1000 muertos era impactante. Bueno, pues hasta que no se llegó a los 1000 muertos en la Comunidad de Madrid no se adoptó el plan de choque. Sobre la medicalización de las residencias, que era algo obvio que había que hacer, porque las residencias, como dice Manuel Rico, en lugar de ser un freno al contagio, se convirtieron en autopistas de contagio. Y la única manera de evitar que eso ocurriera, de poner peajes al virus, era medicalizando, y no se hizo la medicalización. Antes he señalado cómo el Tribunal Superior de Justicia había ya resuelto en 2 ocasiones que había que medicalizar las residencias, se había ordenado a la Comunidad de Madrid que lo hiciera. La opción que se toma en su momento es la famosa operación Bicho, que consistía en que, dado que no había posibilidad de medicalizar la residencia porque no hubo capacidad de reacción, se subcontrató a la empresa a la empresa de una hija de un famoso señor del PP. Esta empresa de esta señora de Encarnación Burgueño se llamaba Cardiolidel, y Cardiolidel a su vez subcontrata a una empresa que tenía 3 ambulancias y hicieron asistencias en la comunidad, en residencia de la Comunidad de Madrid, para salvar la falta de medicalización. Ahora, de manera tramposa, lo que están diciendo es que hacían trabajo de campo, que eso no era medicalización. Y el señor responsable, el gerente de Transamed, en la comparecencia que hizo en la Asamblea de Madrid, lo que viene a indicar es que claro, que ellos iban allí y hacían lo que podían, pero que no se puede decir que eso fuera una medicalización. Bueno, pues a eso, no sé a quién se le ocurrió, lo llamaron la operación Bicho. Esta señora, doña Encarnación Burgueño, consideró que aquello era una manera de tener recursos económicos en plena tragedia y subcontrató a este señor que tenía los medios que tenía, y lo único relevante de su declaración en sede parlamentaria fue constatar la tragedia que se vivió en las residencias, ¿no? Hablaba de los cadáveres que vio por las residencias, habló de cómo no había medidas paliativas, cómo no había calmantes para determinadas personas, etcétera, etcétera. Es decir, y habló de una lista, que eso será bueno incorporarlo en algún momento en las instrucciones, de cómo había un listado, una base de datos que le pasaron sobre las necesidades de las residencias, es decir, de cómo las residencias sí estaban plasmando qué carencias tenían. Por lo tanto, se hizo lo que se adoptaron las medidas necesarias para evitar lo que ocurrió con la diligencia debida. Bueno, pues
hay una combinación entre lo que se podía hacer, dada la carencia de recursos que existía en las residencias, y lo que no se hizo por ineptitud de la administración. Pues no se hicieron test, pues no se pusieron a disposición de los trabajadores los EPI sindicados sabiendo que eran una fuente de contagio. Bueno, la traducción que va a tener en el procedimiento penal lo que nosotros consideramos que es más que una negligencia, y por eso hemos considerado que hay una serie de imprudencias, tanto desde el punto de vista del homicidio como de lesiones o omisión del deber de socorro, pues es lo que habrá que ir dirimiendo en los procedimientos penales. Pero ojo, Amnistía Internacional claramente habla de vulneración de derechos fundamentales. El derecho fundamental a la vida, a la salud, y habla de discriminación. Amnistía Internacional está señalando que hubo que de manera generalizada se dejó de prestar servicios sanitarios adecuados a la población y considera que eso es discriminatorio. Era discriminatorio y por lo tanto es una de las formas de discriminación y por lo tanto vulneración de derechos fundamentales. Perdón, hay gente esperando la entrada. Disculpad. Pues no aparecen. No me aparecen. Me temo que no aparecen aquí y no voy a poderles dar entrada. Así es que si os parece, continuamos. Es que tenemos problemas de sonido y no sé si ha terminado José Luis o no. Sí, José Luis ha terminado. Es que los problemas deben de ser en vuestro dispositivo. Porque los demás escuchamos perfectamente. Creo solamente... que ha terminado José Luis, creo. Sí, ha terminado José Luis. La siguiente pregunta puede responder Carlos o puede responder Borja. Escuchamos perfectamente, solamente los problemas los tenéis Alicia y Carlos. Sí, es verdad, se nos va el sonido a veces. Se va el wifi. Vamos a ver, la otra pregunta la iba a contestar yo también, si la obligación de las empresas de tener EPIs de forma habitual, y luego ya van a entrar Carlos y Borja. Yo terminando con lo que ha dicho José Luis, quería también antes, yo soy muy pesada con eso, la OMS lo estaba advirtiendo, no podemos hablar, como hace el Tribunal Superior, de un caso tan absolutamente imprevisto, porque una cosa es que hubieran dicho, nos hemos quedado cortos, pero es que el problema es que no había nada. Y entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que nos leamos la Ley General de Salud Pública cuando habla de que cuando hay un riesgo para la salud advertido, aunque no esté confirmado científicamente, tienes que, hasta que el consejero de Justicia y el consejero de Sanidad decidieron activar el plan y, por tanto, eso fue el caos y la hecatombe. ¿Tenían obligación de tenerlo antes? Bueno, vamos a ver. Aquí es verdad que la ley de prevención de riesgos es muy genérica, no habla de colectivos específicos, habla de principios generales y así pasa con toda la legislación en materia de protección de riesgos. Sí que es verdad que hay unas indicaciones generales de obligado cumplimiento, que la primera de ellas es la del derecho a la protección frente a los riesgos laborales, insisto, protección frente a riesgos, o sea... No te escuchamos, Alicia. Intentar evitar, paliar, disminuir. Eso es lo que... Pues hijo, ¿se me oye, Borja? Se te oye mal, se corta la voz.
Pues no sé cómo arreglarlo. ¿Ahora se me oye? Ahora se te oye ahora, sí. Bueno, pues eso, decía que la ley de prevención de riesgos, la primera obligación es la obligatoriedad de tener los planes de prevención de riesgos en cada actividad, en cada empresa. Eso es una obligación. Y también obliga a que en las situaciones de emergencia se cree un plan de emergencia. Advierto, este plan tiene que tener unos requisitos determinados, tiene que contemplar cuál es el perfil del trabajador, cuáles son los riesgos de los trabajadores y cuáles son las medidas a adoptar. Y sobre todo, este plan de prevención tiene que ser conocido e informado No te oí, vamos, yo creo que no te oímos. Los trabajadores. Por lo tanto, en general, y vuelven a remitir a los planes de prevención que se elaboren por los delegados de prevención y las empresas. Si hay un artículo, el artículo 34, que habla de las medidas de emergencia, que precisamente aquí no se han adoptado. Hay un artículo Bueno, Alicia, me temo que no te estamos escuchando. Vale, pues nada, lo dejo a ver si se puede escuchar con Carlos. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Probamos de nuevo. Intentad lo otro. Bueno, lo que está claro de cualquier modo es que el auto del Tribunal Superior de Justicia parece indicar lo mismo que indicó en su día el auto, o algo muy similar, que indicó en su día el auto que dictó pues un juzgado de Leganés. Básicamente lo principal era muy parecido a lo que dicta el Tribunal Superior de Justicia. Entonces es como si hubiera un acuerdo tácito para no imputar por este motivo. No sé si estáis de acuerdo. ¿Se me escucha a mí? Sí, sí, se te oye. Yo sí que estoy de acuerdo. Vale, yo estoy pues, completamente de acuerdo. bueno, pues si podéis seguir, a Borja se te escuchaba perfectamente, a Alicia ahora también se te ha escuchado bien. Si podéis intentar continuar, vamos a ver. Si queréis, si me oís bien, que no lo sé, oímos bien, contesto sí. Yo a la quinta pregunta. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La quinta pregunta, por los problemas que hemos tenido de sonido, yo no sé si lo que Carmen planteaba era si se podían acoger o alegar como circunstancia eximente de la responsabilidad criminal la existencia de fuerza mayor o estado de necesidad. No sé si te has referido, Carmen, a algunas de las dos. Carmen, me pide Carlos si es posible que le dejes entrar a través de su móvil, que acaba de solicitarle el ingreso en la reunión, para que luego pueda contestar por los problemas que tiene. ¿Es posible? Sí, perfecto, ya está admitido. Ya estás admitido. Bien. Disculpad, estaba diciendo que no había oído bien si la pregunta se refería a que sí se podía alegar por parte de los investigados o de los querellados la existencia o la concurrencia de una circunstancia eximente de la responsabilidad criminal como es la fuerza mayor o el estado de necesidad, ¿no? No me ha quedado claro cuál era la pregunta. En cualquier caso, la fuerza mayor no es una circunstancia eximente de la responsabilidad criminal. No está prevista en el Código Penal. Es decir, jamás van a poder acogerse
a que existía una fuerza mayor que les impidió actuar. Una fuerza mayor entendida como una pandemia incontrolable, que no se ponían de medios, etcétera, etcétera. No lo pueden alegar simplemente porque esa circunstancia, que exonera de la responsabilidad penal, no está expresamente prevista en el Código Penal. Ahora, lo que el Código Penal sí que prevé, y lo hace en el artículo 20, es la circunstancia eximente de estado de necesidad. Entonces, aquí podríamos preguntarnos si los querellados podrían acogerse a esta circunstancia eximente de estado de necesidad para, pues, defender su actuación o incluso su no actuación, ¿no? Es decir, sus omisiones. Bueno, en cuanto a esta circunstancia eximente que liberaría de la responsabilidad penal a los investigados y a los querellados, la verdad es que el Código Penal no la define, o sea, no te dice qué es exactamente el estado de necesidad, ¿no? Ese estado de necesidad lo ha definido, lo han venido definiendo la jurisprudencia, distintas sentencias, y lo que te dicen es que concurre cuando ante una situación de peligro y para evitar un daño, tú lo que haces al final es cometer otro delito para evitar ese daño. En eso consiste el estado de necesidad. Bueno, aquí es evidente que no concurre, es decir, o no puede concurrir, o no puede entenderse que concurre porque en realidad el daño que se pretende evitar, pues, es un daño que se desconoce, es decir, ¿por qué? ¿Qué daños vamos a evitar impidiendo que determinados grupos de personas no puedan acudir a los hospitales? Eso fue lo que se estableció en esas órdenes. En mi opinión, lo podrán alegar, pero nunca podría prosperar. Y tanto es así que, bueno, hay una referencia, incluso en alguna de las resoluciones que ha ido dictando el Tribunal Supremo en las diferentes querellas que se han interpuesto, ¿no? Y sobre las que ha tenido ocasión de pronunciarse. En concreto, en la causa especial 20.452 de 2020, hace una referencia expresa al estado de necesidad y en relación al fallecimiento de personas ancianas en las residencias de tercera edad. En concreto, y os lo voy a leer en su literalidad, qué es lo que dicen, ¿no? Y dicen en ese auto que habrá de indagarse también el origen y la autoría de resoluciones prohibitivas que impidieron que esas personas fueran trasladadas a centros sanitarios, anticipando así un prematuro estado de necesidad, que por su propia naturaleza debía haber sido siempre y en todo caso un acto médico. Yo creo que lo deja muy, pero que muy claro. Es imposible discriminar a grupos de personas. Habrá que tratar cada caso individualmente y no pueden, en órdenes, esas normas, no se puede excluir a grupos de personas, discriminarles completamente, insisto, a grupos de personas por reunir determinadas condiciones. Está diciendo el Tribunal Supremo que eso es anticipar un estado de necesidad y que en cualquier caso ese estado de necesidad tiene que tratarse individualmente y será, en cualquier caso, un acto médico. No cabe una orden en ese sentido excluir. Por lo tanto, hasta el Tribunal Supremo nos está dando la pista de que en realidad el estado de necesidad aquí en relación con dichas órdenes no va a poder alegarse. Tendrá que comprobarse individualmente si concurrían los requisitos que permiten declarar la existencia de un estado de necesidad. Es decir, si llevo a esta persona al hospital, va a haber otra persona que no va a tener plaza en el hospital. ¿Cómo vas a probar eso? Cuando además disponías de medios para medicalizar las residencias y no lo hiciste. ¿Cómo vas a probar eso cuando en realidad tenías a tu disposición toda la sanidad privada que no utilizaste? No había o nunca hubo un estado de necesidad. En cualquier caso, sería un estado de necesidad prematuro, como dice el Tribunal Supremo, y discriminatorio, que nunca se puede aplicar a grupos de personas, que tiene que ser, insisto, analizado individualmente. Por lo tanto, mi respuesta es que sí que lo pueden alegar y yo creo que en su momento lo alegarán, intentarán ir por ahí, incluso me temo que alguna resolución de algún tribunal irá en esa línea, pero desde luego no se puede apreciar su concurrencia por las razones que os he explicado. Así que eso es todo con respecto al estado de necesidad y a la fuerza mayor. La fuerza mayor, por descontado que no, y el estado de necesidad, yo entiendo que, hombre, lo pueden alegar, pero no debería o no podría prosperar. ¿Vale? Pues muchas gracias, Borja. Meridianamente claro. Con respecto a la pregunta 6, después de un año de convivencia con el virus en las residencias, se siguen produciendo contagios a pesar de que se supone que ya deberían de saber cómo atajarlo.
¿Hay alguna figura dentro del Código Penal donde se pueda encuadrar esta situación? ¿Algún voluntario para contestar? ¿O voluntaria, Alicia? Alicia, Es no imposible. Dale. Solo voy a contestar yo, que es que no, estamos con un lío, estamos todos en el despacho y nos estamos interfiriendo con los móviles, es prácticamente imposible. Bueno, claro. Primero, un poco para completar lo que decía Borja antes, que está muy claro del estado de necesidad, la sentencia esa, vamos, el auto del Tribunal Supremo que se ha referido es precisamente el auto de la querella nuestra de Alcorcón. Es decir, el párrafo ese que ha leído se refiere a esa querella y dice muy claro que hay que investigar y hay que preguntarles por qué dictaron esas órdenes y que no se puede anticipar un estado de necesidad, sino que el estado de necesidad no es anticipable, no se puede hacer una orden anticipando lo que puede pasar. Bien, entonces digo que es el auto referido al tema de Alcorcón, de nuestras querellas de Alcorcón. La pregunta esta que me habéis hecho, que no tengo el móvil, ¿cuál era la que me hacíais? No te oigo. Perdón, que después de un año de convivencia con el virus en las residencias, se siguen produciendo, se han seguido produciendo durante todo este año, se han seguido produciendo contagios masivos. Bueno, afortunadamente ahora ya con las vacunas pues es más leve, pero se han seguido produciendo durante todo este tiempo y se siguen produciendo. ¿Hay alguna figura en el Código Penal donde encuadrar esto como un delito tipificado? Pues hombre, realmente estaríamos en las mismas circunstancias que en la pandemia de marzo o sea, en las muertes de marzo a abril. Lo que hay que probar en este caso sería que, a pesar de esas 1.000 muertes, a pesar de esas 8.000 muertes que se han producido en ese periodo hasta junio del año 2020, en residencias no se han tomado las medidas necesarias, tanto para la protección de los trabajadores con los EPIs y las condiciones necesarias para evitar contagiar a los ancianos, como las medidas correspondientes a las residencias en el sentido de hacer PCRs constantemente, aislar a las personas que pudieran tener algún sintomatología de COVID-19. Si estas cuestiones, si los fallecimientos se han producido por esas faltas de medidas, que haya habido esas faltas de medidas en cuanto a la protección de los trabajadores, en cuanto a los EPIs para los residentes, en cuanto a los traslados a los hospitales de los residentes, en cuanto a la utilización de las UCIs de los residentes, en cuanto a la medicalización de las residencias, si no se han hecho. Es decir, si todas esas condiciones no se hubieran cumplido y se hubieran producido fallecimientos o algunas condiciones de esas y se hubieran producido fallecimientos, evidentemente podríamos estar ante un mismo delito otra vez de homicidio imprudente o de lesiones imprudentes. Y como mínimo, si eso no se ha cumplido, estaríamos ante una dejación de funciones en el sentido de un delito ya no de homicidio, pero sí de esa dejación de funciones que es la que ha producido esas muertes. Eso es evidente que hay que probarlo. O sea, tendríamos que probar que se han seguido produciendo muertes por estas circunstancias. Es decir, que no se ha aislado a los que tenían síntomas, que no se ha hecho PCRs, que no se los ha trasladado a hospitales, que los trabajadores no tenían EPIs. Todo eso, si se acreditase, habría que continuar, es decir, sería delito. Estaríamos ante delitos, un delito, que podría ser hasta de homicidio imprudente, igual que han sido los otros. Entonces, es evidente que eso hay que acreditar. El tema es, porque ya, y luego hay más cuestiones, la Comunidad de Madrid tiene la competencia, o sea, la Inspección de Trabajo tiene la competencia para comprobar si los trabajadores de las residencias de cualquier sitio, pero en concreto en este caso de las residencias, se les están aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales que ellos tienen como trabajadores y que además en este caso pueden además contagiar a los residentes. Entonces, la Inspección de Trabajo, si ha hecho inspecciones, tendríamos que tener actas de esas inspecciones de trabajo en las que se diga qué ha pasado esto. Y también la Comunidad de Madrid tiene la obligación y el deber de hacer inspecciones a las residencias.
Es decir, es otra competencia suya. Las residencias no pueden estar funcionando a su libre albedrío. Las residencias tienen que ser controladas por una inspección. Y la Comunidad de Madrid tiene ese control de las inspecciones. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid debe de realizar esas inspecciones y levantar acta de cuando se estén cometiendo infracciones de ese tipo, para o ellos mismos iniciar un procedimiento o que las personas, la gente, los ciudadanos nos enteremos de lo que está pasando y podamos querellarlos o hacer lo que estimemos conveniente. Es decir, estamos ante una situación que si fuera así, no se hubieran hecho esos controles, no se hubieran tomado las medidas preventivas necesarias, no se hubieran hecho controles, o se hubieran hecho controles y se hubieran demostrado la inspección de trabajo, la inspección de las residencias, que sabían, pues estarían cometiendo un delito igualmente, que podría ser hasta el de homicidio imprudente también. Eso con respecto a la última, voy a contestar también yo. ¿Cuál era la última? Lémela porque no me acuerdo yo ahora. Sí, la última es que, bueno, que a toro pasado nadie quiere responsabilidades y todo el mundo dice que acataba los protocolos, acataba órdenes dados en los protocolos de obligado cumplimiento. Deberían de haber denunciado esto. El código deontológico, por ejemplo, en el caso de los médicos, no les obligaría a denunciar esta situación antes de acatarla, e incluso los directores de las residencias y en fin, todos los implicados. Vamos a ver, desde mi punto de vista, sí, evidentemente, desde el momento, incluso desde antes, pero desde el momento que conocieron los protocolos, vamos a ver, voy a empezar por desde antes. Desde antes... Perdón, te interrumpo, Carlos. Incluso Alberto Reyero, que lo denunció, pero a nivel interno, ¿no debería de haber hecho extensiva esa denuncia a la Fiscalía, por ejemplo? Y bien, a la Fiscalía no, ahora diré por qué a la Fiscalía no. Pero en concreto, lo que sí... remitiéndonos a antes de los protocolos. Es verdad que antes de los protocolos, los protocolos empiezan el 14 de marzo, recuerdo, el primero o el 18, no recuerdo de qué fecha son, me parece que el primero es del 18 de marzo. 18. La situación, sí. El 18, sí. Sí, la situación era caótica en las residencias, había cantidad de gente fallecida, había personas muertas al lado de una persona viva, habían fallecido ya un montón de personas, el 27 habían fallecido 1000, pero el 18 de marzo habían fallecido ya 300 personas, es decir, había ya una situación caótica y nadie, ni los sindicatos de los trabajadores los delegados de prevención deberían de haber denunciado esta situación. Los sindicatos deberían haber denunciado esta situación. Los directores de residencias deberían de haber, directoras tendrían que haber denunciado esta situación. Cuando llegan los protocolos, parece que les liberan, y desde mi punto de vista no les liberan en absoluto. Los directores de residencias dicen, y los médicos de la residencia, me ha llegado un protocolo de la Comunidad de Madrid en el que me dicen que yo no tengo que derivar a las personas con tales características, que son grupos de personas, como han dicho los compasantes, grupos de personas, no personas individuales, sino grupos de personas que tienen una escala de minusvalía física o de minusvalía mental. Entonces es evidente que con eso parece que se libra. Pues no, desde mi punto de vista, y yo creo que desde el punto de vista de cualquiera, es decir, deontológicamente los médicos están para curar y en cualquier caso para decidir individualmente. Los médicos no pueden, y deberían, por su propio código deontológico, los geriatras, que tienen una responsabilidad importante en esto. Los geriatras tienen una responsabilidad importante en esto, en acatar esa orden y al hablar con los médicos de las residencias, pues que querían derivar a alguien, decirles que no se podía, que había una orden que lo impedía. Yo entiendo que esa orden que lo impedía era, como dice el auto del Tribunal Supremo, era una especie de excusa anticipada. Y excusa anticipada para grupos de personas, no para personas individuales. Yo entiendo que si una persona está en el último llega ya pues, con una situación, está en la residencia ya con una situación desde antes de la pandemia, casi de medio muerto por temas de que tiene varias enfermedades, bueno, pues que luego el médico decida, bueno, es que traerla al hospital da lo mismo, porque da lo mismo que le metamos en una UCI, ¿qué tal? Pero a esa persona tenga 50, 60, movilidad reducida o no movilidad reducida. Entonces,
ahí sí entiendo que se podría tomar esa decisión, pero no con grupos de personas, ¿no? A todos estos, tengan 65 o 92, pero que tengan todas estas características físicas o psíquicas, pues no les ¿me estáis oyendo ahora? Porque se me ha borrado la imagen. Sí, sí, te oímos. Vale. Has debido de quitar el vídeo. Bueno, pues entonces ese tema pues sí que entiendo que es así. Entonces esa denuncia evidentemente se debería haber hecho por parte de los directores de residencia, por los delegados de personal, por los delegados de prevención de riesgo, por los propios médicos de la residencia, y yo entiendo que el tema deontológico obliga a que un médico no pueda acatar una excusa anticipada de una situación que ellos van a definir de medicina de catástrofe. Eso está claro, que algún médico con el que he hablado ya me ha dicho que lo que van a decir es medicina de catástrofe. Porque, bueno, pues sí, la explicación de que si explota una bomba ahora en Cibeles y hay 300 muertos y 2.000 heridos, pues tendrán que decidir. Pero eso es una situación puntual. Aquí encima no hay una situación puntual. Aquí la situación es que viene anunciada por la OMS, como ha dicho Alicia, pues desde enero del año, que era una pandemia, y que se compraran EPIs, que se comprara material, que se tuviera mucho cuidado. Bueno, pues con eso no se ha hecho nada. Entonces, con respecto a esa pregunta, evidentemente Reyero hace bien en denunciarlo ante la comunidad, pero tendría que haber ido al juzgado de guardia, no al fiscal. Ya sabemos cómo actúa la fiscalía, pero al fiscal no tenía que ir nadie. O sea, es verdad que hay el tema de la fiscalía, como está actuando, la fiscalía está actuando de una forma absolutamente vergonzosa. Está actuando de defender la institución, cuando no es la función de la fiscalía defender la institución. La función esto es la contraria, es teóricamente proteger al ciudadano. Entonces, está claro que claro que Reyero debería haber denunciado al juzgado de guardia esta situación. Claro que los médicos lo deberían haber hecho, claro que los sindicatos lo deberían haber hecho. O a cualquier organismo que cautelarmente hubiera paralizado esa orden. Si era una orden administrativa, como se hizo al Corcón y Leganés con el tema de las que ha comentado José Luis, con el tema de esas dos medidas cautelares que se plantearon y que recurrió la Comunidad de Madrid, pues se tendría que haber presentado denuncias donde fuera, en lo penal, o en cualquier organismo que hubiera paralizado las órdenes de no trasladar enfermos residentes que tuvieran, grupos de residentes que tuvieran esa ausencia. Por lo tanto, ahora quitarse el muerto de encima pues es fácil. Además, quitárselo como diciendo, yo di una orden. El otro día en una declaración de la directora de una residencia pública me decía que es que ya como funcionario está obligada a cumplir las órdenes. El médico fue mucho más listo y dijo que él decidió individualmente. Fue más listo. Entonces, pues evidentemente eso tiene que haber pasado. ¿Vale? Paso a... ¿Quieres hablar? Muchas gracias, Carlos. Oye, espera, Carmen, quería matizar una cuestión que me parece importante. Yo creo que efectivamente los delegados, antes no se me ha oído, pero creo que... Ahora se te oye muy bien, Alicia. Vale, pues creo que lo que estaba diciendo antes del plan de prevención de riesgos y del artículo 34 de las medidas de emergencia que contempla el propio convenio colectivo estatal de las residencias, pues yo creo que ahí sí que ha habido dijéramos una pasividad injustificada por parte especialmente, lo digo así, especialmente de los delegados de prevención y de los representantes unitarios. Lo siento, pero me parece que han sido muy poco enérgicos. Además de lo que ha dicho Carlos, yo creo que también incluso los grupos parlamentarios, los partidos políticos, es verdad que se jugaban un poco la imposición de una fianza o lo que fuera, pero que ante una situación de tanta emergencia y tan horrorosa, creo que debían haber sido más contundentes. No me parece de recibo que se aceptara sin más que se acabara la actividad parlamentaria en la Asamblea de Madrid, y tampoco me parece de recibo que lo único que se haga, que me consta que Más Madrid lo hizo, fue ir a la Fiscalía, por una sencilla razón, que además yo la expuse. La Fiscalía no tiene posibilidad de adoptar medidas cautelares. Entonces tienes que ir a los juzgados de instrucción. Y yo aquí lo de la obediencia debida creo que es un engañabobos. Aquí no existe la obediencia debida. La dirección de la empresa, no solo de la residencia, no del centro, la dirección de la empresa que es responsable
de la adopción, vigilancia y control de las medidas de prevención y de las medidas de salud de los residentes y de los trabajadores, tenía que haber actuado de manera contundente, yéndose al juzgado, yéndose a donde fuera y exigiendo la intervención que luego se produjo de la UMI, de los servicios de emergencia, de bomberos. Quiero decir, creo que ha habido una negligencia por parte de todos. Y en cuanto al señor Reyero, que quería terminarlo porque no me lo puedo callar, vamos a ver, este señor lo denuncia internamente, cosa que no sirve para nada, y luego cuando ya la cosa está muy puesta públicamente conocidas, cuando empieza a filtrar las quejas que él daba advirtiendo de que se podía cometer un delito. Señor, si usted cree que se está cometiendo un delito, tiene la obligación de denunciarlo. Es un consejero que tiene responsabilidades. Y en segundo lugar, cuando dimite el señor consejero, señor Reyero, resulta que se queda 2 bancos más arriba. Es decir, dimito pero me quedo apoyando al gobierno Ayuso. Sigo en Ciudadanos apoyando al gobierno Ayuso, que según yo ha cometido delitos. A mí esto, sinceramente, me parece un juego muy feo, muy sucio, muy negligente y absolutamente vergonzoso. ¿Qué queréis que os diga? Ya. Muchas gracias, Alicia. Esther pregunta en el chat que en qué delito se puede encuadrar el hecho de que no se informara de nada a los familiares. Que eso, por supuesto, que está archiprobado y doy fe que lo he vivido por activa y por pasiva. Eso es un delito de que... A ver, Borja, Yo creo que puede ser trato degradante. Yo creo. Nosotros tenemos como delito también, en las querellas hemos puesto, son homicidio imprudente, lesiones imprudentes, denegación de auxilio y trato degradante. Podríamos entender que es trato degradante el no contestar con respecto a los familiares, a no dar información, a dar información falsa, a no cogerte el teléfono ni aunque llamaras todo el día. Eso podría ser un trato degradante, que yo creo que es el cuarto delito que hemos metido en las querellas. Aparte de la responsabilidad que pueda tener el homicidio imprudente y en más cosas. Con respecto a los familiares, eso es un trato degradante. Vale, muchas gracias. Bueno, hay 2 personas que tienen la mano levantada. Una es Esther, que ha hecho esta pregunta. Sí. Adelante, Esther. A ver, preguntar. No, es Esther. Esther, que quiere preguntar algo. Puedes hablar, Esther, si quitas el micrófono. Hola, ¿ahora? Sí. Adelante, Esther. Vale, buenas tardes. No sé si es pertinente, pero no solamente no se nos informó, y eso es como se ha dicho, un maltrato, no sé cómo lo ha... Un trato degradante, sino que no se tuvo la opción de decidir. Si a mí me dicen que mi padre no va a poder ser derivado, yo lo saco, me lo llevo a mi casa o me lo llevo a otra clínica o donde sea. Es que no tuvimos esa posibilidad. No se trata ya de degradación o no. Es que han decidido sobre la vida de nuestros familiares sin contar con nosotros para nada, ocultándonos información. Por supuesto que para mí me parece totalmente nada deontológico y nada digno que esta gente asumiera ese tipo de órdenes. La obediencia debida, muy bien, si tú te quieres escudar en la obediencia debida, tú tienes otra responsabilidad, que es informar a los familiares de todo lo que estaba pasando ahí que nos afectaba directamente. Y no solo no se nos informó, sino que se nos escatimó información y se nos engañó. Entonces nos ha privado de opciones que ni siquiera se nos pasaban por la cabeza porque no sabíamos lo que estaba pasando. Hay gente que no ha tenido esa posibilidad. Yo sí tuve la posibilidad, yo me enteré de que se podía sacar a los familiares el 27 de marzo. Mucha gente no recibió esa información, con lo cual pensaban que todavía era imposible sacarlos de ahí. Y luego, por otro lado, nadie sabía que no se estaban derivando a los dependientes, que no estaban siendo medicalizados, que no tenían suficientes recursos. Toda esa información era fundamental para tomar decisiones que no tuvimos y no pudimos tomar. A mí me parece, a mí es que me parece de cajón todos los delitos que hay ahí.
que se quieran ver o no. Por eso decía que dónde se encuadraba eso, que está archidemostrado. No tenemos ningún documento donde se nos informara de nada. O sea, más demostración imposible. De hecho, tenemos documentos en los que se nos informaba de lo contrario. Todo está muy bien, todo está controlado, no os preocupéis, cuando era mentira. Nada más. Gracias. Gracias, Esther. Muchas gracias. No sé si podéis o queréis, podéis contestar a Esther. Sí, hola, Esther. Mira, en primer lugar, vuelvo a repetir, yo entiendo que la omisión de información o la ocultación o el ocultamiento de esa información siempre va a constituir un delito de trato degradante. Que no se facilitara la opción a los familiares de los residentes de decidir, oye, pues si no los vais a llevar a un hospital, me lo llevo yo o me busco yo la vida o me lo llevo a casa, para mí integra o se integraría también, aparte de formar parte o integrarse en el tipo del delito del trato degradante, también resultaría integrado en el de homicidio imprudente, porque es posible que yo a través de otras vías hubiera podido pues, atender a mi familiar de la manera en la que se nos estaba impidiendo atenderle porque no se les derivaba al hospital. A lo mejor yo habría conseguido que fuera atendido en algún hospital público o privado. Por lo tanto, esa imposición para no decidir o para no poder optar, para mí formaría parte integrante también del delito de homicidio imprudente. ¿Vale? No lo puedo encuadrar o no consigo encuadrarlo o subsumir esos hechos en otro tipo penal. De hecho, cuando redactamos la querella y contemplamos los tipos penales en los que los hechos podían tener encaje, esta posibilidad que se ha relatado se tuvo en cuenta, se tomó en consideración y se subsumió dentro del tipo penal del delito de homicidio imprudente. Uh-huh. Sí, no, y, perdón, no, me da un poco igual donde se incluya. Lo que me refiero es que está archidemostrado. Otras cosas a lo mejor no las podemos... No, está más que probado y todo eso, vamos, está absolutamente acreditado. Lo que decimos es que si se ha probado o demostrado esta conducta y esta conducta es constitutiva de este delito, evidentemente habrá que dictar una sentencia en su día y después de un juicio que condene por la comisión de esos delitos, pero efectivamente eso está más que probado, pues está demostrado de sobra. Otra cosa es por dónde salgan los tribunales. Ya os lo ha explicado muy bien Alicia cuando os ha dicho que esto es un campo de minas. Sí, es un campo de minas o peor. Sí. Porque es que lo estamos y lo estamos viendo. Hay tantas cosas que no se pueden demostrar, que es tu palabra contra la suya, pero es que esto sí se puede. Esto está acreditado. Entonces tendrán que ver cómo sale este obstáculo en las sentencias que pretendan archivar estos asuntos. Tendrán que verlo y tendrán que decirnos y explicarnos y argumentarnos cómo salvan este escollo. Y es un auténtico escollo porque, como muy bien dices, está plenamente probado. Es decir, no hay necesidad de acreditar nada más, está probado. Por lo tanto, veremos por dónde van. Y esa imprudencia o esa falta de hacer lo que tenían que haber hecho ha costado vidas. O sea, es que es una regla de tres. Claro. Está claro. De ahí la tipificación como homicidio imprudente. Totalmente. ¿Vale? Sí, tenemos más comentarios en el chat de Julián desde hace un rato que dice que nos enteramos el 3 de abril por la prensa de la intervención de la Comunidad de Madrid en la residencia Geriatel Rivas. A pesar de haber solicitado información en numerosas ocasiones, incluso enviamos un correo directamente a la dirección exigiendo saber su estado de salud, ya que nos habían dado largas en numerosas ocasiones y hacía días que no permitían hablar con el residente, ¿no? Hasta el último momento no supimos su estado real de salud cuando llegó al hospital ya inconsciente y sin posibilidades de sobrevivir. Bueno, pues esto es, volvemos a lo que decíamos antes, es lo que ha estado pasando. Si te lees las querellas que se han recibido, ha sido una constante. No es el primer relato que tenemos en las querellas así, es que es lo habitual, o sea, no es una excepción. Ese relato se repite y se repite en todas las querellas. Voy a dar la palabra. Perdonad, Carmen. Sí. Para contestar a esta persona. Claro, es que este es uno de esos casos, no de tantos sangrantes, y se puede relacionar a título de ejemplo perfectamente con lo que hablábamos desde cuándo la Comunidad de Madrid podía haber intervenido en la residencia. Es que
La norma que permite habilitar, o sea, que habilita para intervención de residencias por el propio desarrollo normativo que hace la Comunidad de Madrid es de 27 de marzo. Y este señor está diciendo que no se produce la intervención hasta el 4 de abril. Es que es claramente una, bueno, pues, una no intervención con un resultado de muerte, y lo que nosotros tenemos que hacer es convencer a un tribunal que hay una relación causa-efecto entre que no se interviniera la residencia y el fallecimiento de este señor. Eso es lo que estamos intentando hacer en la fase instructora de todo esto, ir aportando, acumulando datos, acumulando diligencias para el día de mañana contar toda la película. Digamos que estamos construyendo fotogramas para sacar la película esta del despropósito, en este caso, de la Comunidad de Madrid. Es que este caso es muy evidente. Claro, es que pudiendo intervenir, no se intervienen hasta el 4 de abril. Ojo, desde el 27 de marzo. Sí, gracias, José Luis. Tenemos más cuestiones en el chat. María dice que quiere añadir algo a lo que ha dicho Esther, pero voy a leer primero lo que dice Clara, que pregunta cómo se encuentra la querella de Pozuelo de Alarcón, que cree que se han quedado solos en Pozuelo de Alarcón. Y también preguntan por la de Rivas y Arganda. Y luego damos paso a María y después a Luis. Si podéis contestar al tema de lo de Pozuelo, creo que lo de Pozuelo está con lo de Majadahonda, y creo que estáis ahora trabajando en ello. ¿O sí, ya concretamente yo creo que mañana se van a presentar ya Pozuelo, Majadahonda, Coslada, Fuenlabrada y Pozuelo, Majadahonda, Coslada, Fuenlabrada. No recuerdo la otra, creo que hay otra comunidad, otro partido judicial más. Esas ya están terminadas. Incluso es posible que hoy ya se le hayan mandado a Valentina, la procuradora, se le hayan mandado 2 o 3. Mi secretaria me ha dicho que las iba a intentar mandar, y si no, las mandábamos mañana por la mañana. Entonces, mañana por la mañana estarán presentadas, me parece que son unas 36, 40 personas las que hay en esas comunidades, en esas partidos judiciales. Y nos quedan pues unas cuantas, nos quedan todavía, pues no sé si 70, 80 en Madrid capital, y nos quedan un montón todavía fuera en partidos judiciales de fuera de Madrid capital. Yo ya he hablado con algunos procuradores para intentar agrupar por procuradores que trabajen en Alcalá, Torrejón y tal, para intentar agrupar, y ya con 2 o 3 he llegado al acuerdo de que no cobren más de lo que han cobrado en Madrid, o sea, de lo que ha cobrado Valentina. Me parece que son 30 euros por persona, no me acuerdo, me parece que son 30, ¿no? Sí, sí, son 30. Entonces, ya ha llegado faltan todavía algunos partidos judiciales por hablar con procuradores y tal, y para que nos digan. Pero vamos, ya digo que mañana están presentadas esas, si no están presentadas hoy alguna, o por lo menos mandadas a la procuradora. Sí, de acuerdo. Gracias, Carlos. Bueno, explicar lo de Rivas seguramente estará dentro de las siguientes, porque, como dice Carlos, la procuradora con la que hemos estado trabajando, Valentina, pues trabaja en determinados partidos judiciales y en otros pues no está ella, con lo cual hemos tenido que buscar otros procuradores para acceder a otros partidos judiciales. Por eso vamos poco a poco. Entonces, probablemente Rivas, la pregunta de Rivas, pues entrará ya en las siguientes, ya os iremos informando. Y disculpad. Las que han entrado son las que Valentina es procuradora de esos partidos. Las siguientes son ya, Valentina no está en los demás, pues ya entrará Rivas, entrará Alcalá de Henares, entrará Torrejón, entrará Parla, faltan unas cuantas. ¿Vale? Gracias, Carlos. Paso la palabra a María, que quería añadir algo a lo que ha dicho Esther, y luego a mi compañero Luis. Ahora, ¿me oís? Sí, María, perfectamente. Gracias. Yo quería añadir a lo que ha dicho Esther de no ser informados hasta el último momento, si cuando el desenlace final es el que es, pides documentación, porque supuestamente tenían unos mínimos de atención, por lo menos en el caso de mis padres, cuando me llamaban se le ponía oxígeno,
se le daba un paracetamol cuando llamaban. Yo he solicitado a la residencia documentación desde que cae enfermo primeramente mi padre, estaban los dos, en principio, porque tampoco lo sé, pero estaban los dos juntos en la misma habitación. La dependiente era mi madre, mi padre era válido, es más, se encargaba de ella, y yo he solicitado la documentación desde el día 20 hasta la fecha del fallecimiento de mi madre el día 6 de abril y mi padre el día 8, y me la han denegado. He llegado inclusive a hablar, entre comillas, con el director de la residencia y me la han denegado. Lo he pedido a la Comunidad de Madrid y lo único que me han enviado es desde la fecha que mis padres entraron a la residencia hasta el día 20 del 3, que es cuando yo solicito. Lo que ocurre, qué trato se les da, qué les pasa, desde el 20 de marzo hasta la fecha de su fallecimiento. Eso me imagino que también entrará dentro de un homicidio imprudente y creo que algo más, porque creo que tengo el derecho de saber qué ha pasado. Cuando a mí me llama un médico, que solo me llama un médico en una ocasión, para decir que se daban a mi padre, de mi madre nadie me llamó. Y claro, ya al día siguiente por la mañana me despertaron para decirme que había fallecido. Bueno, no sé si para Carlos o para José Luis, da igual. Y en cuanto a lo de que intervinieron en las residencias el 4 de abril, quiero apuntar que en la residencia de mis padres, en la residencia González Bueno, el 4 de abril entró el ejército, pero a desinfectar la residencia. No entró a otra cosa, entró el ejército a desinfectar la residencia. Eso es la información que tengo yo por auxiliares que trabajan dentro, no para otra cosa, porque la residencia la desinfectaba el personal de mantenimiento y como buenamente podían. Disculpa, María, el tema es que el 3 de abril o el 4 de abril intervinieron algunas residencias, pero muy poquitas intervinieron, no todas. De hecho, las residencias públicas no se intervinieron porque ya eran públicas. De hecho, la intervención fue por parte de la Comunidad de Madrid. Y la intervención consistió, que no sé si lo saben los abogados, por eso contesto yo, en que mandaban a un funcionario que era normalmente un director de un centro de día, que como los centros de día estaban cerrados, pues lo que hacían era mandar a un funcionario público para tomar nota de lo que estaba pasando en esa residencia y por teléfono dirigía esa residencia, pedía el informe al director en cuestión y le daba pautas o en fin, lo que fuera. Pero esa era la única intervención que hubo y ya te digo, hubo muy poquitas intervenidas. Lógicamente las públicas no se intervinieron porque era la misma Comunidad de Madrid la que iba a intervenir con sus propios funcionarios, no era otra cosa, o sea, ahí no intervenía ni el ejército ni nadie más, simplemente eran funcionarios de la Comunidad de Madrid. Yo es la información que tenía por las pocas llamadas que tuve, es que había intervenido la Comunidad de Madrid con el ejército para la desinfección. Ya, palabras textuales. Sí, pero claro, ahora tú me lo explicas y me queda claro. Claro, es otra cosa. Intervenir hablamos de intervenir la gestión. Y en ese caso solamente, que fue lo que pasó en Geriatel, solamente fueron muy poquitas residencias y eran privadas, no gestionadas por empresas privadas. ¿Vale? Adelante, si le podéis contestar a María el resto. Sí, voy a coger un momentito yo la palabra. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, Alicia. ¿Sí? ¿No se os ve? ¿No se te ve? Si podéis poner el vídeo. Pues eso ya, espérate, Borja, ¿cómo se pone el vídeo? Bueno, si no, déjalo, es igual, se te oye. Ya está. Mira, aquí, voy a empezar por el final, si no os importa. Sí que sabemos, ¿no?, cómo se hizo porque es que aquí cuando a veces hablamos de que se activó el plan del choque a partir del 27 de marzo, pues claro, como dice Esther, es que hasta mucho después no hubo ni siquiera una intervención digna de mención. En concreto,
según una comparecencia del señor López, está puesto en la querella de los trabajadores. A partir del 27 de marzo el plan consistía, como has dicho bien, Carmen, primero enviaban lo que llamaba un equipo ligero. El equipo ligero al final era supuestamente 3 funcionarios, pero en algunas residencias iba uno y ya está, a ver cómo estaba la residencia. Si ese equipo ligero consideraba, esto consta en la comparecencia del señor López y consta en la querella, si ese equipo ligero consideraba que tenía que ir el equipo pesado, que le llamaban, entonces ellos avisaban y decían, oye, que venga el equipo pesado. Y el equipo pesado era ya la intervención de la UME, de los bomberos, en fin, ya la desinfección de la residencia, traslado de cadáveres, en fin, ya se ponían un poquito más en acción. A fecha 8 de abril, según la información que nos dio el señor López, solo se habían realizado 152 visitas de los equipos ligeros, o sea, del señor que iba allí a ver cómo estaba el panorama, y 35 de los equipos pesados. Es decir, estamos hablando a fecha 8 de abril, solo había 35 reconocimientos, intervenciones de los equipos pesados, que eran los únicos que podían hacer algo, que era la UME, que eran los bomberos, que eran los servicios de emergencia. Entonces, quiere decirse que efectivamente a fecha 8 de abril todavía no se había realizado prácticamente la revisión de las residencias en tiempo y forma, y que además dependía de ese equipo ligero, que a mí me ponía nerviosa el equipo ligero, pero bueno, dependía de la valoración de ese equipo el que entraran los otros o no. Y ya, ahora que José Luis o Carlos contesten más, pero yo creo que lo que dice Esther, efectivamente, de negarte la documentación, en mi opinión, no constituye un delito, es una denegación de una información y una documentación a la que tienes perfecto derecho. Creo que es denunciable, pero no por la vía penal. Creo que quizá convenga hacer una queja ante el defensor del pueblo, una queja ante el defensor del paciente o, en cualquier caso, la querella, solicitar, requerir que el juzgado requiera esa documentación que se le está negando a la persona que tiene perfecto derecho a tenerla. Entonces, ahora José Luis o Carlos, si queréis, yo ya termino. Gracias. Gracias, Alicia. Carlos. Yo, si no me complicaría con denuncias por la documentación, en la querella se requieren y la están aportando todas las residencias con mayor o menor demora. Es decir, lo que interesa es tener esa documentación y la vía más rápida es solicitarla como diligencia a través del juzgado, y el juzgado está requiriendo a las residencias que aporten tanto el historial clínico que tengan como el historial del residente en sentido amplio. Y lo hacen, y ahí pues tendremos conocimiento. Entonces yo no abriría más vías. Perfecto, José Luis, muchas gracias. Gracias. Pues Luis. Sí, buenas tardes. ¿Querías hacer alguna pregunta? Sí, varias. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer el gran trabajo que están haciendo la abogada Alicia y los abogados Carlos, Luis y Borja, la procuradora Valentina, no nos debemos olvidar de ella también, y a los compañeros Carmen y Vicente. Son cuestiones del directo, pero chapó por vuestro gran trabajo. Mucho ánimo. Me gustaría realizar varias preguntas a la abogada Alicia en referencia a la querella de las trabajadoras. La primera es, para los que somos profanos en la materia y que desconocemos los términos judiciales, ¿qué diferencia existe entre un recurso entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional? La siguiente pregunta es, ¿crees que la decisión que ha tomado el juez o la jueza ha podido influir en el informe desfavorable que presentó el fiscal? Otra pregunta es, sabemos que los jueces y las juezas pueden tener un perfil determinado, conservador o progresista. En este caso nos ha tocado un juez o una jueza conservador, y la cuarta, la que más importante para mí. Ahora que va a haber elecciones en la Comunidad de Madrid, si en un escenario que va a ser difícil, pero que puede ser posible, si no renueva su cargo la señora Ayuso,
¿creéis que tendremos más opciones para que los jueces y las juezas puedan cambiar de criterio? Os recuerdo que la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre las residencias ha quedado anulada. He intentado ser breve para que puedan intervenir el resto de los compañeros. Muchas gracias. Gracias, Luis. ¿Podéis contestar así de forma más o menos rápida y seguimos leyendo el chat? A ver, sí, súper rápido. La diferencia entre el Tribunal Superior y el Tribunal Constitucional, bueno, no es que haya una diferencia sustancial. Si el Tribunal Supremo, lo que pasa es que sería un poco lo lógico. La segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia es el Tribunal Supremo. Lo otro es como saltarse un escalón. Pero verdaderamente, si no cabe ante el Tribunal Supremo, te vas directamente al Constitucional. Si en uno te lo admiten, pues bien, y si en otro no te lo admiten, pues lo mismo. Quiero decir, no es que haya una diferencia sustancial. Tendremos que estar a ver qué dicen cada uno de ellos. El tema es si cabe o no cabe ese recurso de casación que sería preceptivo previo al del Constitucional. El Ministerio Fiscal, ya lo dije la otra vez, el Ministerio Fiscal se convierte al final en una parte. Bien es cierto que la atienden mucho más que a otras partes, pero el Ministerio Fiscal puede tener una opinión y el juez puede redactar otra. En este caso, como ha dicho José Luis y como yo vengo insinuando, es que creo que ese acuerdo respecto a los trabajadores en concreto, los familiares parece que no se atreven a ser tan burdos, pero en los trabajadores en concreto, yo creo que ese acuerdo afecta tanto a Fiscalía como a parte del Poder Judicial. Ese acuerdo es el supuesto acuerdo, porque no sabemos si existe. Pero es curioso la identidad que hay entre unos casos y otros. Como ha dicho José Luis, pongas la querella como la pongas y demuestres lo que demuestres. Pero bueno, el fiscal no puede influir o no, o sea, el juez le puede hacer caso o no. En este caso parece que los dos están bastante de acuerdo. ¿Nos ha tocado un juez conservador? Pues mira, seguramente sí, sobre todo porque lo que ha hecho en la sentencia es un elogio, es un panfleto del gobierno Ayuso. Entonces, a mí me parece que es una persona que ha hecho una resolución muy política y que está siendo un poco el portavoz de lo que le ha dicho en el informe al que he hecho antes referencia el propio gobierno Ayuso. Por lo tanto, pienso que más que un juez conservador o no, lo que es un juez que ha atendido a un informe de parte, precisamente de la parte querellada, sin tener en cuenta absolutamente ninguna otra prueba, ninguna otra circunstancia y sin querer investigar más. Por tanto, la verdad es que no me parece que haya actuado de una forma mínimamente objetiva o imparcial. Y luego las elecciones en Madrid, que si van a cambiar el criterio de los jueces, pienso que no. O sea, teóricamente no. ¿Me estáis oyendo? Te oímos, es que habéis quitado el vídeo de nuevo, pero es que se ha ido la batería. Vale. Te oímos. Teóricamente no, o sea, como sabéis, teóricamente la independencia del Poder Judicial no tendría por qué afectarle un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid y de hecho no le va a afectar porque de aquí a que venga, suponeros que gana un gobierno progresista, el panorama del Poder Judicial va a seguir por el momento como está. Es decir, y ya no hablo del Consejo General del Poder Judicial, hablo de la Judicatura, en la que hay una mayoría de jueces conservadores. Por lo tanto, en mi opinión, y no soy muy optimista en esto, me parece que nos quedan años para que la Judicatura cambie de perfil y se sitúe en un perfil más imparcial, más ajeno a los avatares políticos. La comisión de investigación, la pena es que la comisión de investigación no haya sido una moción de censura en su momento, porque una moción de censura tiene más visibilidad que la comisión de investigación, que la seguimos muy poquitos, pero en cualquier caso estaba bien hecha. Se han oído cosas suficientemente rotundas y contundentes como para potenciar desde luego las querellas. Borja. Pues muchas gracias, Alicia. Yo añadir...
Yo no creo que un hipotético cambio de gobierno de la Comunidad de Madrid vaya a influir favorablemente a esto. Es decir, el Fiscalía está actuando de la manera que lo está haciendo y se supone que es Fiscalía, bueno, pues aunque órgano independiente, pero que sigue instrucciones jerárquicas. Y en Cataluña, que los datos son muy análogos a los de la Comunidad de Madrid. De hecho, el informe de Amnistía Internacional habla de Cataluña en los mismos términos que habla de Madrid, pues tampoco se están produciendo resoluciones judiciales que nos permitan sostener que allí las cosas están funcionando de otra manera. Es decir, yo creo que hay, no sé, alguien lo ha dicho anteriormente, un pacto para que esto tenga la menor trascendencia posible en el ámbito, por lo menos, de la jurisdicción penal. Entonces, no soy nada optimista respecto a que un cambio en la política de la Comunidad de Madrid vaya a tener una incidencia en el devenir de los procedimientos judiciales. Aparte que no debería ser así tampoco, una incidencia tan directa en los órganos jurisdiccionales que tienen que ser independientes. Lo que me sigue exasperando es la actitud de Fiscalía, y la Fiscalía sí tiene una mayor dependencia del gobierno. Gracias, José Luis. Tenía por aquí Carmen, una cosa, perdona. ¿Sí? Me estoy quedando sin batería. A ver si permites que ingrese en la reunión de nuevo Carlos a través de su móvil y podemos... Ah, perfecto. Entonces, ya está. Yo me salgo y entra él, ¿vale? Fenomenal. Venga, Le doy a admitir. Gracias, Carmen. Gracias a ti. Os pregunto así rápidamente. Me están preguntando por Alcobendas, el partido judicial al que corresponde a Alcobendas, si ya, ¿cómo está el tema? Yo creo que ya le he dicho a esta persona, a María Luisa, que creo que estáis preparándolo. No sé exactamente en qué estado se encuentran las querellas de Alcobendas, si me lo podéis confirmar. Si es que en este momento lo tenéis en mente, porque claro, yo entiendo que son tantos partidos judiciales como para acordarse ahora mismo de todo lo que lleváis. Si no lo tenéis ahora mismo controlado, lo vemos y después respondemos a esta mujer, que nos deje su correo o algo y se lo decimos. Sí, ¿me oís? Sí, te oímos, Carlos. Sí, esto no te... Creo que Alcobendas está también, pero no te lo puedo garantizar. Sí, Carlos. ¿Está Son Alcobendas? de las 4 que tú has dicho antes, te faltaba Alcobendas. Vale, es pues de las está. que Pues probablemente mañana las presente Valentina. Mañana están presentadas, sí. Pues Alcobendas está. Vale, pues perfecto, Vale. porque esa era yo pensaba que estaba, pero como no lo has mencionado antes, pues tenía esa duda. No, claro, sí, ya dije, había una que se me había olvidado y era Alcobendas. Era Alcobendas, vale, pues estupendo. Pues ya está, respondido. Y creo que tenemos otro mensaje. No, nos dicen que muchísimas gracias, que quieren agradecer, que tiene que abandonar el Zoom, pero que quiere agradecer sinceramente el trabajo y este encuentro. Así es que creo que no hay... Creo que Esther, ¿tenías la mano levantada otra vez o es de antes, que a lo mejor no? No, quería decir una cosilla, si puedo. Vale, pues Esther y luego María Jesús. Sí, no, es que alguien ha mencionado el deber de la Consejería de fiscalizar y de hacer inspecciones sobre las residencias, ¿no? Nosotros, mis padres estaban en Orpea Alcobendas. Nosotros al principio de todo, bueno, yo en particular hice una denuncia a la comunidad de lo que estaba pasando. Yo me estaba refiriendo al maltrato y a la desatención, porque no teníamos ni idea de nada más. Yo sabía que estaban siendo mal atendidos y maltratados allí, por lo que fuera. Según la residencia estaba todo muy bien. Y yo tengo la respuesta de la comunidad, la respuesta sobre esta inspección que debe de hacer, la respuesta que me decía que habían hablado con la residencia y que estaba todo perfecto y que lo que yo estaba contando no tenía ningún fundamento.
Esa es la inspección que hacía la Comunidad de Madrid y tengo el email o el documento que me enviaron diciéndome exactamente esas palabras, que habían hablado con la dirección y que estaba todo perfectamente. O sea, no siquiera fue nadie, a esta residencia no fue nadie, no entró nadie, no, por supuesto no se intervino. Hubo un suicidio el 16 de abril y la residencia no ha sido intervenida en ningún momento. Sigue la misma directora y ahí no ha pasado absolutamente nada. Entonces la comunidad no solamente no hace lo que tiene que hacer, sino que tiene la desfachatez de contestarte que han llamado por teléfono y que le ha dicho el lobo que guarda las ovejas que está todo muy bien y que tú eres una mentirosa que te lo estás inventando. Este es el nivel. Y con respecto al cambio de gobierno, yo he hecho en falta que en la oposición hayan hecho mucho más de lo que han hecho. O sea que no tengo ninguna confianza que con un cambio la judicatura, ni la presión social, ni nada vaya a cambiar, porque yo he hecho muy en falta que hayan presionado más y hayan movido mucho más de lo que han movido. Pero bueno, es una opinión personal que no aporta demasiado. Muchas gracias. Gracias, Esther. Pues no sé si hay alguna respuesta a esto por parte de los abogados, aunque yo te diría, Esther, que esta es una práctica habitual. La contestación que te dio la Comunidad de Madrid es porque mantienen las prácticas anteriores a la pandemia. O sea, te dicen, te ponen blanco sobre negro y se quedan tan anchos. Y entonces no han cambiado absolutamente su forma de actuar en ningún sentido. Y siguen actuando de la misma manera. Lamentablemente, después de todos los fallecimientos que ha habido, como no hagamos presión desde los familiares, los ciudadanos en general, la sociedad en general, esto seguirá igual porque a nadie le interesa que esto cambie. Entonces seremos nosotros, no los partidos que vayan a gobernar, sino que seremos nosotros los que tendremos que hacer que esto cambie. Porque ya digo que sin la presión nuestra no va a cambiar. Sí, porque es que ni con un suicidio, ni con un señor que se lanza por una ventana ha pasado nada ahí. Yo ya no, es que no puedo entender qué más tiene que pasar, además de los muertos y de las denuncias, para que alguien tome cartas en el asunto. Es desesperante. Pues no sé si tenéis algo que comentar, si no, le doy la palabra a María Jesús. Sí, yo quiero comentar, más allá del asesoramiento jurídico, que el que esto siga vivo o no va a depender de vosotras. Es decir, solamente manteniendo viva la memoria de vuestros familiares todos los días, en todas las instancias, allí donde podáis llevar la protesta y el recuerdo, será posible que esto no muera. No tengo ninguna confianza en que, más allá de lo que vosotras podáis hacer, nosotros somos meros acompañantes, hay un interés en que esto vaya muriendo con el paso del tiempo y sea un mal recuerdo que cada año, una vez al año, se recuerde, pues, como tantas otras tragedias. Entonces, para que esto llegue a buen puerto en el sentido de dirimir responsabilidades, solamente hay que confiar en vuestro empuje. Gracias, José Luis, así es. ¿Sí? María Jesús y luego Clara, aunque está levantando Clara, creo que estás levantando la mano, ¿verdad? Vale, pues después de María Jesús. Hola, buenas tardes. Bueno, me dirijo a todos, pero creo que el tema de la querella que yo presenté la lleva José Luis. Quería hacerte una pregunta. ¿Se puede añadir documentación después de la querella que ya habéis presentado? Te lo digo porque yo rellené un formulario muy escueto y luego entre mi hermana y yo hicimos un diario desde el día 8 de diciembre hasta unos días después de fallecer mi padre, y eso me gustaría que se hubiera incluido. Yo en un principio hablé con Carlos Vila porque pensé que era él el que lo llevaba, me dijeron que tú, pero sigo teniendo esa duda de si esa documentación que os adjunté, que es un diario paso a paso con fotografías de los trabajadores sin EPIs hasta el día 14, se puede todavía adjuntar o se ha adjuntado, es que no lo sé, tengo una duda. Creo que sería sumamente importante porque además ahí hace referencia
a denuncias y a quejas de los mismos trabajadores del Comité de Riesgos Laborales, y creo que sería un paso muy bueno poder adjuntar esa documentación en caso de que no se haya adjuntado, porque es que como no sé cómo funcionan las querellas ni se puede añadir o no, me queda esa duda. Si me podéis responder os lo agradezco. Y sí, agradeceros bueno, pues todo este trabajo que estáis realizando y el apoyo, y pensar que hay abogados íntegros que pueden defender estas causas. Muchas gracias por todo. Una pregunta, María Jesús. Sí. ¿El diario es desde el 8 de diciembre o desde el 8 de marzo? Del 8 de marzo, he dicho mal. Ah, vale, no, desde el 8 es que de me marzo. parecía demasiado exhaustivo. Vale, no, perdona. desde el 8 de marzo. Adelante, Gracias, Luis. Gracias, Carmen. María, ¿es en Madrid? ¿De cuándo es la querella? O sea, sí, se presentó en la primera tanda, es de Madrid Capital y se presentó el 11 de mayo, ¿no? Fue la primera tanda que se presentó. Sí, es la residencia Usera, José Luis. Sí, entonces sé que ya estamos adjudicado el juzgado 54, hemos firmado ya 3 de las familiares una PUD acta, pero no sé qué documentación se ha entregado, si solo lo que era en el formulario o si luego, como hablé con vosotros, se pudo ya añadir ese diario, que sería, yo creo que muy importante. Tengo que mirarlo porque no lo recuerdo, pero en cualquier caso, si no se hubiera presentado, se puede presentar. Y también, aunque no se presente, lo que es el relato de hechos se puede ampliar en la propia declaración judicial cuando vayas a ratificarte en la querella. Es lo que hicimos con quienes ya han pasado a declarar. Los hechos, es una ratificación de los hechos objeto de querella, pero además se amplía en los términos que tú vayas a ampliarlos cuando tengas que ratificar la querella. De acuerdo. Aunque se presentara la ampliación, es oportuno o es conveniente también ampliarlo de manera oral cuando se ratifica la querella. Porque cuando vas a ratificar, ¿se puede llevar documentación o no? ¿Solamente es oral? Se puede llevar, lo único que te dicen que se aporte a través de tu abogado y al final hay que adjuntarla pues, a través del conducto ordinario, que es vía procuradora. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Pues muchas gracias. Adelante, Clara. Hola, buenas tardes a todos. Antes de nada, muchísimas gracias por echarnos esta mano. Yo no sé qué abogado es el que realmente nos va a llevar el tema de Pozuelo, como he preguntado antes. He tenido la oportunidad de hablar por WhatsApp alguna vez con José Luis, pero no sé exactamente quién nos va a llevar. Pero de cualquier manera, muchísimas gracias a todos. En muchísimas ocasiones por escrito, por correo, nos hemos ofrecido, tanto mis hermanos y yo, por si podemos echaros una mano, ayudaros al nivel que corresponda, administrativo, de pasantes, yo qué sé, de lo que podamos echar una mano. Por otra parte, decía José Luis antes que influye muchísimo el que nosotros o nosotras, en este caso, así lo ha dicho, no paremos. Está claro que los que estamos aquí no queremos parar, pero mi pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer más? Además de lo que ya estamos haciendo, si hay alguna manera, quizás esto más vaya para mareas, pero ¿qué podemos hacer? No estar quietos, no parar, está claro. Y por otro lado, que lo he dicho en el chat, en varios chats, nosotros podemos aportar vídeos, que en algún momento lo hemos intentado hablar con los abogados, porque en el caso de mi madre, ella falleció el 2 de abril, pero el 31 de marzo tenemos un vídeo en el que nosotros somos los que apreciamos que ella estaba mal, verdaderamente mal, sentada en un sillón, en situación gravísima, y pedimos a la persona que estaba haciendo la videollamada que hablara con los médicos, que podía tal. O sea, dijeron que no podían hacerlo, que tenían mucho que hacer y que no podían decirnos nada. Mi madre falleció el día 2 a las 6 de la mañana. Eso nos dijeron, que tampoco tenemos nada claro que sea así porque la situación en la que vimos. Yo no sé si esos vídeos, como decía antes María Jesús, me parece que ha sido, si se pueden aportar después, que ya ha respondido José Luis, que entiendo que sí, pero si les interesa verlos antes, no hemos tenido oportunidad de decir
a nadie, que los tenemos y que están ahí, aparte de mucha más documentación que con seguimiento diario que teníamos con mi madre permanentemente en la residencia, pues teníamos. Entonces no lo sé si se puede aportar, si lo necesitáis, si lo veis conveniente, y bueno, eso era nada más lo que quería deciros. Muchísimas gracias de nuevo a todos y que espero que tengamos mucha suerte. Gracias. Gracias, Clara. Pues no sé si podéis contestar a Clara sobre el tema del aporte de los vídeos. Pues igual que le decía a María, Clara, me parece que Pozuelo lo hizo Carlos, pero al final, digamos que las defensas las llevamos de una manera colegiada. Intentamos mantener un cierto orden, pero si tenemos que cubrirnos en declaraciones y eso, lo hacemos sin ningún problema. Entonces, yo ahí te diría que sí, que nos pasaras el vídeo para echarle un vistazo antes, para no aportar al juzgado algo que pueda ser irrelevante o contraproducente, y si vemos que es relevante, como la querella de Pozuelo creo que es de las que se van a presentar, de las 4 que hemos dicho anteriormente, pues nada, como ya está el texto hecho, por no cambiarlo ya, cuando se sepa el juzgado en el que ha recaído, se aporta como ampliación de la querella. Y igualmente, cuando os citen para ratificar la querella, pues se comenta que existe ese vídeo y en qué términos, bueno, y lo que se grabó con ese vídeo. No, pues eso, lo que dice José Luis. Sí he hecho yo la querella de Pozuelo, que supongo que se presentará mañana, si no se ha presentado hoy, lo mismo, porque yo sé que bueno, hoy se le ha mandado a Valentina y obviamente pues el vídeo lo vemos y si es importante se presenta ahora o se presenta después. No hay problema de presentar durante la instrucción todos los documentos, vídeos, y te llamarán a declarar que se estimen pertinentes. No hay problema en presentar nueva documentación. Y un poco decir también que es evidente que lo que decía José Luis antes, que la Fiscalía, que teóricamente depende del gobierno más progresista de Europa, pues está actuando de una forma absolutamente increíblemente contra los familiares y contra los trabajadores de la residencia. Por lo tanto, la confianza en la Fiscalía, que insistimos, teóricamente depende del gobierno, y en los jueces que no dependen del gobierno, pero que lo que dependen es de otras cosas, de cosas, a cuestiones peores, pues entonces yo tengo poca confianza. Y con respecto al cambio de gobierno en Madrid, pues yo no creo que vaya a suponer algo importantísimo. Por eso la movilización tiene que ser continua y tal. Pero lo que sí es evidente es que a Ayuso hay que echarla. Entonces, a Ayuso y a todos los que le apoyan y a los grupos que le apoyan hay que echarla. ¿Qué eso significa que vayan a cambiar las cosas? Pues me temo que no mucho, o muy poco, pero Ayuso no puede seguir, joder, que lo morimos. Gracias, Carlos. Bueno, con respecto a lo que hay que hacer, pues aparte de votar con cabeza y no continuar en este estado, lo que podemos hacer es, desde Marea de Residencias, pues apoyar, asistir a las convocatorias, concentraciones, trabajar juntos, trabajar juntas para que mediante nuestro esfuerzo, nuestra constancia y nuestro seguimiento de estas situaciones, pues intentemos paliar en la medida de lo posible todo este desaguisado, por llamarlo de alguna manera suave, porque realmente si no lo hacemos así, esto sería mucho peor, será mucho peor incluso de lo que ha sido. Así es que yo os insto a que participéis en Marea de Residencias. Tenéis la dirección de la web donde podéis inscribiros si no lo habéis hecho ya. Tenemos un grupo de Telegram donde compartimos información y podéis también informaros a través del canal de YouTube, a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, de todo lo que se vaya haciendo. Y por favor, apoyad en la medida que podáis en todo lo que se haga, porque si somos dos, se ríen de nosotros. Así es que os animo a que todos y todas juntas pues seamos más. Y bueno, pues nada más. ¿Me permites como han hablado de emplear más información, las trabajadoras en el recursos también tienen vídeos. Sería interesante
presentarlos o no? Habéis hablado de familiares y me gustaría que si las trabajadoras que disponen muchas de vídeos e información, sería, si os vendría bien a Alicia en concreto, que es la que está llevando el asunto, pues poderlos presentar antes de abandonar. Nada más, gracias. Escucha, es que ahora ya no, nosotros nos han inadmitido la querella, o sea, no han iniciado instrucción, no han iniciado investigación y por lo tanto no podemos aportar documentos nuevos. Podríamos hacer querellas nuevas con personas nuevas, pero en la querella que ya hemos presentado, como la han inadmitido, no se ha iniciado instrucción ni investigación. Por lo tanto, no podemos presentar ninguna documentación, a menos que nos estimen el recurso, claro, y devuelvan para que se investigue. Eso sí, pero solo en este momento no podemos hacer nada, ¿vale? Gracias, Alicia, pero retomo la pregunta de Luis. ¿Esto no serviría para las querellas de los familiares, esos vídeos? Puede ser, claro, puede ser. Eso para los de familiares sí, siempre y cuando se vean, como os han explicado, ver los vídeos y si tienen trascendencia y tienen relevancia, que seguro que la tienen, pues en la de familiares sí se pueden aportar, claro. Siempre que se trate de la misma residencia, que como ya sabéis han diversificado los procedimientos por residencias y demás. Eso lo suyo sería aportar el vídeo con testimonio de quien lo grabó, en tanto que testigo, salvo que sea directamente afectado. Pero si es un trabajador que ha grabado un vídeo de un residente, sería solicitar la testifical de ese trabajador y que ese trabajador aporte el vídeo para corroborar su testimonio. Esa sería la fórmula para introducirlo en el procedimiento. Vamos, que anónimo no puede ser, ¿no? No. Perfecto. Efectivamente. De acuerdo, pues muchas gracias. Pues retomando la despedida, decir que lamentamos mucho los problemas técnicos de hoy. Mucha gente se ha quedado seguro sin poder asistir a esto. Lo colgaremos en YouTube. No funcionará el enlace, pero lo colgaremos en el canal de YouTube de Marea de Residencias. Y bueno, pues quien quiera acceder después a esto, a este casi 3 horas llevamos, ¿no? No sé, una barbaridad, pues pueden verlo. Muchísimas gracias a los abogados especialmente, sois fantásticos, os queremos y a todos por estar aquí y a todas. Muchísimas gracias. Y estamos en contacto. Buena reunión, sí señor. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias a vosotras. Borja se acaba de ir porque tenía ya prisa, se despide también. Vale. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a Despedirme. todos. Muchas gracias a todos. Gracias a Hasta todos. luego, María. Gracias.